En el corazón de Nápoles, cada año ocurre un misterio que desafía el tiempo y la ciencia. La sangre seca de San Genaro vuelve a latir como si estuviera viva. Pero, ¿quién fue este obispo que prefirió la muerte antes que negar a Cristo? Hoy conoceremos su juventud marcada por la fe, la manera en que fue elegido obispo por aclamación de su pueblo, la persecución de Diocleciano que lo llevó al martirio, y el gesto silencioso de una mujer que, inspirada por Dios, recogió su sangre a escondidas, sangre que siglos después se transformaría en uno de los milagros más asombrosos de la cristiandad. Quédate hasta el final, porque juntos elevaremos una oración especial a San Genaro, pidiéndole que también hoy nos proteja de los males que nos acechan. Juventud y llamado. En los albores del siglo IV, cuando el Imperio Romano se extendía majestuoso pero corroído por las tensiones internas, en la fértil Campania italiana creció un joven que habría de ser luz en tiempos de sombra. Genaro. Desde su niñez, quienes lo conocieron recordaban en él una mirada serena, una calma que contrastaba con la turbulencia de los mercados y la severidad de los soldados romanos que custodiaban las ciudades. Mientras otros muchachos jugaban en las calles empedradas de Benevento, Genaro buscaba refugio en las catacumbas donde los cristianos se reunían en secreto, entonando himnos al único Dios verdadero. Allí, entre lámparas de aceite que apenas vencían la penumbra, aprendió de labios de los presbíteros las palabras del Evangelio. Era un joven de profunda sensibilidad. Al escuchar las bienaventuranzas, parecía grabarlas en el alma como fuego indeleble. Quienes lo veían orar notaban que no era mera repetición, sino un diálogo íntimo, como si hablara a un amigo invisible pero cercano. Aclamado como obispo, su juventud fue un testimonio de coherencia. Visitaba enfermos, repartía pan entre viudas y huérfanos, y defendía a los cristianos perseguidos con la valentía de un pastor que no teme al lobo. Por ello, cuando el obispo de Benevento murió en medio de la incertidumbre y el miedo, la comunidad se reunió en torno a las lámparas temblorosas de una sala subterránea para decidir quién guiaría al rebaño. No hubo debates prolongados, no hubo disputas. Los fieles, casi al unísono, pronunciaron un nombre: Genaro. No por linaje, no por riqueza, sino porque en él reconocían la viva imagen de un pastor verdadero. Así, por aclamación, aquel joven piadoso fue investido con la dignidad episcopal. El báculo que recibió no era símbolo de poder humano, sino de servicio y sacrificio. Y bajo su guía, la comunidad floreció en fe, aún en medio de la persecución de Diocleciano. Pero sobre el imperio se cernía la sombra más oscura. En el año 303, el emperador Diocleciano ordenó la persecución sistemática de los cristianos, templos destruidos, escrituras quemadas, y hombres y mujeres arrojados a las cárceles por negarse a ofrecer incienso a los dioses romanos. Nápoles, Pozzuoli y Benevento se convirtieron en lugares de dolor y sangre. Los rumores de ejecuciones corrían por las calles y los cristianos vivían con el corazón en vilo, sabiendo que en cualquier momento la guardia romana podría llamar a su puerta. El arresto. Fue en esos días cuando Genaro, movido por su deber pastoral, decidió visitar a uno de sus diáconos encarcelado en Pozzuoli. Sabía que se arriesgaba, pero también sabía que un pastor no abandona a sus ovejas cuando más lo necesitan. Entró en la prisión con paso firme, llevando consigo palabras de consuelo y la fuerza de los sacramentos. El aire era espeso, cargado del hedor de los cuerpos y del miedo de los prisioneros, pero en cuanto su voz se alzó, un murmullo de esperanza recorrió las celdas.
Los guardias lo miraban con desdén, pero también con cierta fascinación. Aquel hombre irradiaba una dignidad que ni las cadenas podían quebrar. Sin embargo, pronto lo denunciaron. La noticia de que el obispo de Benavento había entrado en la cárcel llegó a oídos de los magistrados. Genaro fue arrestado en ese mismo lugar, junto con los diáconos que lo acompañaban. La sentencia. Conducido ante el tribunal romano, se le ofreció la misma oportunidad que a tantos otros. Ofrece incienso a los dioses y vivirás. Recházalo y morirás. Genaro, con calma y voz clara, respondió: No reconozco más Señor que a Jesucristo, Hijo de Dios vivo. A Él sirvo y a Él pertenezco. Podéis quitarme la vida, pero no la fe. Estas palabras sellaron su destino. Fue condenado a morir en Pozzuoli, primero arrojado a las fieras, que milagrosamente no lo tocaron, y finalmente decapitado. La tierra recibió su sangre como semilla, y una piadosa mujer la recogió en ampollas que hasta hoy son testimonio vivo de la fe y del milagro. El día señalado amaneció gris en Pozzuoli. El rumor de la sentencia se había extendido por los pasillos estrechos de la ciudad como un viento frío que eriza la piel. Las madres abrazaban a sus hijos, los ancianos se santiguaban en silencio, y los cristianos, aunque temerosos, se reunieron en secreto para acompañar a su obispo con la fuerza invisible de la oración. Genaro fue conducido al lugar de la ejecución con los pies descalzos sobre el polvo áspero. Sus manos atadas no ocultaban la serenidad de su rostro. Caminaba con la dignidad de quien va hacia un altar, no hacia un patíbulo. Detrás de él, soldados romanos golpeaban el suelo con sus lanzas, marcando un ritmo seco, metálico, que hacía temblar los corazones. El gentío se agolpaba alrededor. Unos lloraban en silencio, incapaces de aceptar que aquel pastor que los había sostenido con palabras de fe fuera ahora entregado a la espada. Otros, entre los curiosos paganos, callaban con respeto, impresionados por la firmeza del hombre que no había querido inclinarse ante los dioses del imperio. El verdugo, con la espada alzada, aguardaba la señal. Genaro alzó los ojos al cielo y murmuró una oración. Señor Jesucristo, recibe mi espíritu. No permitas que tu rebaño se disperse. Haz de mi sangre semilla de esperanza para tu iglesia. Un silencio solemne cayó sobre la multitud. Ni siquiera el viento osó mover las ramas de los olivos cercanos. Y en ese instante, la espada descendió con un chasquido seco. La cabeza del obispo rodó suavemente sobre la tierra. El mártir había entregado su vida. El llanto y el silencio. Un grito ahogado se elevó de entre las mujeres cristianas que, ocultas entre la multitud, se cubrieron los rostros con sus velos. Los hombres bajaron la mirada temerosos de que las lágrimas los delataran, y mientras unos lloraban con el alma desgarrada, otros permanecían en un silencio reverente, como si la muerte del obispo no fuera derrota, sino triunfo. Los soldados, endurecidos por la rutina de la sangre, no permitieron que nadie se acercara. El cuerpo y la cabeza de Genaro fueron retirados con indiferencia, como si fueran nada más que restos de un ajusticiado. La orden era clara: ningún cristiano debía recoger reliquias del mártir. Pero entre la multitud había una mujer cristiana llamada Eusebia. Desde la noche anterior había sentido un ardor en su corazón, una voz callada que le repetía: «No dejes que se pierda lo sagrado, guarda el testimonio de mi siervo». Cuando el gentío comenzó a dispersarse, Eusebia se acercó con disimulo al lugar del suplicio. Llevaba en sus manos un paño áspero, como quien pretende limpiar la sangre del suelo por obediencia a los soldados. Los legionarios, creyendo que era una tarea servil e inofensiva, la dejaron pasar sin demasiada atención. Con gestos lentos, aparentando sumisión, Eusebia inclinó su cuerpo hasta casi tocar la tierra aún húmeda. Sus dedos temblaban, pero su fe le daba firmeza.
Sacó a escondidas 2 pequeñas ampollas de vidrio que ocultaba bajo su manto, y con manos cuidadosas fue recogiendo la sangre derramada del mártir. Cada gota era para ella un tesoro celestial, un fuego que debía ser guardado para las generaciones futuras. Los soldados, distraídos, no advirtieron que aquella mujer sencilla estaba realizando un acto que desbordaba la historia misma: preservar el testimonio de un obispo que prefería la cruz a la corona, la verdad al incienso de los ídolos. El secreto celosamente guardado. Eusebia se retiró del lugar con el corazón desbordado de temor y gratitud. Bajo el manto, las ampollas brillaban con un rojo profundo, como si todavía palpitara la vida de Genaro en su interior. Sabía que custodiaba no solo sangre, sino una herencia de fe que un día daría señales de lo divino en medio de los hombres. Y así, en silencio, comenzó la leyenda. Nadie imaginaba entonces que aquellos frascos, guardados a hurtadillas por manos femeninas y valientes, serían el origen de uno de los prodigios más asombrosos de la cristiandad: el milagro de la sangre de San Genaro, custodia de las reliquias. Tras el martirio, la sangre recogida por Eusebia fue custodiada en secreto por los primeros cristianos de Campania. Durante siglos, en medio de persecuciones, saqueos y el avance de nuevos pueblos, las ampollas fueron transmitidas de generación en generación, consideradas un tesoro sagrado imposible de profanar. Con el tiempo, llegaron a la Catedral de Nápoles, donde se resguardan hasta hoy en un relicario de plata junto con el cráneo del santo. Ni invasiones, ni guerras, ni terremotos lograron borrar este testimonio. La sangre permaneció intacta, seca, como una reliquia muda, hasta que comenzó a hablar. El milagro de la sangre. Desde al menos el siglo XIV se tiene noticia documentada de un fenómeno asombroso. La sangre seca contenida en las ampollas se licúa ante los ojos de los fieles. Lo llaman el prodigio de San Genaro. 3 veces al año, en mayo, septiembre y diciembre, el relicario es llevado en procesión hasta el altar mayor de la catedral. Allí, en medio del incienso, los cantos y las plegarias, ocurre lo inexplicable. La masa endurecida se transforma en un líquido rojo vivo, como si hubiese sido recogido apenas instantes antes del martirio. La multitud espera en silencio, y cuando los sacerdotes anuncian que la sangre ha saltado, un grito recorre la basílica. Il miracolo è fatto. El milagro se ha hecho. Signo de esperanza. Para los napolitanos, el milagro no es una curiosidad, sino un mensaje. Si la sangre se licúa, es señal de que San Genaro sigue intercediendo y protegiendo a la ciudad. Si no ocurre, se interpreta como un mal augurio. De hecho, hay crónicas que relacionan la falta del milagro con guerras, plagas o erupciones del Vesubio. La ciencia ha intentado explicar el fenómeno con hipótesis químicas y físicas, pero ninguna ha logrado resolver el enigma por completo. Para los fieles, no hace falta. Lo que importa es que a través de aquella sangre recogida en secreto por Eusebia, Dios sigue hablando a su pueblo con signos visibles. Hemos recorrido la vida de un pastor fiel que no temió entregar su vida por Cristo y cuyo testimonio sigue vivo en las reliquias que cada año conmueven al mundo entero. Gracias de todo corazón por acompañarnos hasta el final de este video en Alas de Fe. Tu presencia y tu fe hacen posible que sigamos compartiendo estas historias que inspiran y fortalecen. Que la intercesión de San Genaro traiga paz, esperanza y fortaleza a tu vida, y que el Señor bendiga siempre tu camino. Ahora, como prometí, te entrego la oración a San Genaro para que fortalezca nuestra fe en los misterios de los prodigios divinos. Oración a San Genaro. Oh glorioso San Genaro, fiel obispo y mártir de Cristo, que diste tu vida por la fe sin temor ni dudas, tú que fuiste pastor de tu pueblo, consuelo de los perseguidos y defensor de la Iglesia en tiempos de oscuridad, mira hoy nuestras necesidades con misericordia. Así como tu sangre, custodiada con amor, se transforma en signo vivo de la presencia de Dios, haz que también nuestro corazón, tantas veces endurecido, se licúe en fe, en esperanza y en caridad,
Protégenos de todo mal, de la enfermedad, la injusticia y la desesperanza. Intercede ante el Señor Jesús para que nuestras familias vivan en paz y nuestra fe nunca se apague. San Genaro, patrono amado, sé nuestro defensor frente a los peligros como lo ha sido para Nápoles frente al fuego del volcán y las guerras. A ti nos encomendamos, confiados en tu poderosa intercesión. Amén.